Les invito a tomar sus Biblias y buscar conmigo, por favor, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, en un momento vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo. Hoy creo que se dio cuenta que hoy celebramos el evento o el momento quizás más importante en la historia del mundo. No me refiero a un día cuando quizás una nación venció a otra nación en una guerra. No me refiero a un momento cuando se descubrió un gran invento. Me refiero al evento, el momento cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó de la muerte. A la vez, aunque hoy es un motivo para celebración, es un motivo para celebrar la victoria sobre la muerte, también esta semana recordamos lo que sin duda era una semana muy difícil para los seguidores de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Jesús les habló palabras muy duras, muy difíciles de recibir. Luego vieron a su Maestro, vieron a su Señor, vieron a su Salvador traicionado por uno mismo del grupo. Luego lo vieron llevado delante de varios concilios, varios jueces terrenales. Y lo único de eso es que aunque esos jueces quisieron sentenciar a Jesús un día, ellos también tenían que ponerse frente a ese mismo Jesús. Iban a recibir la sentencia que ellos merecían. Jesús, en cambio, recibió una sentencia que Él no mereció. Más bien recibió la sentencia que nosotros merecíamos. Y luego, después de ver a su Señor y Salvador juzgado por ese juicio, lo vieron desnudado, lo vieron maltratado, lo vieron ridiculizado y lo vieron matado de la forma más cruel que uno podría imaginar. Todos nosotros hemos perdido cosas, entendemos lo que es sufrir pérdida. Tal vez hemos perdido bienes como un auto, un celular o quizás incluso una casa. Muchos quizás hemos perdido incluso a personas, familiares cercanos. Y algunos bien podría ser que han visto a un ser querido sufrir y lo han visto pasar su último momento de vida aquí en la tierra. Pero ninguno de nosotros hemos visto a nuestro Señor y Salvador morir. Tampoco creo que hayamos visto a un ser querido torturado y matado de la forma más cruel que el ser humano podía imaginar. Pero ese es el tipo de tragedia que los seguidores de Jesús habían experimentado y vivido. Los criticamos porque vemos que algunos quizás dudaron, se olvidaron de la promesa de la resurrección. Pero creo que honestamente si nosotros hubiésemos estado ahí, si nosotros hubiésemos vivido lo que ellos vivieron, no seríamos tan rápidos para criticarlos, porque muchos de nosotros también en alguna forma quizás dudaríamos de lo que hemos visto y lo que hemos creído. Sin embargo, sabemos que este evento fue de suma importancia. No tan solo el evento de la resurrección, sino también la muerte, sepultura y la resurrección de Jesucristo fueron momentos de suma importancia. ¿Cómo lo sabemos? Podríamos partir con el hecho de que la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús son mencionados en los 4 evangelios. No todos los evangelios hacen mención del nacimiento de Jesús. No todos los evangelios hacen mención del bautismo de Jesús. Pero todos los evangelios graban la crucifixión, graban su sepultura y graban su resurrección. Quizás más que cualquier otro tema, la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús pueden ser encontrados en la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, y es un tema presentado en casi todos los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque este es el momento en que gira todo el resto de la Biblia. Este es el momento, desde Génesis capítulo 3 lo vemos profetizado, y al final en Apocalipsis lo vemos también celebrado y declarado como una victoria. Vamos a leer de ese gran evento en Mateo capítulo 28. Puede acompañarme con sus ojos. Voy a empezar en versículo 1 y voy a leer hasta el versículo 8. La Biblia dice: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí que fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos.
Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y ellas, saliendo aprisa del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Oremos. Señor y Padre, una vez más, venimos ante tu presencia agradecidos por tu amor, por tu misericordia sobre nosotros, por tus bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Le agradecemos por el privilegio que tenemos para reunirnos y estar juntos, el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos y libremente leerla. Pero Señor, si no nos ayudas en este momento, realmente no vamos a entender lo que quieres comunicarnos. Entonces yo le pido, yo le ruego que la verdad de tu palabra, la verdad de tu poder, la verdad de tu resurrección sea viva, sea real en nuestras vidas, y para que nosotros podamos ser y hacer todo lo que usted quiere que hagamos. Ayúdanos, Señor, a entender en la magnitud de lo que has hecho por nosotros. Amén. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. ¿Por qué? Te lo has preguntado. Yo tengo varios niños, lo preguntan mucho. ¿Por qué? En tu caso, ¿por qué tenías que sufrir la pérdida que sufriste? En el caso de Jesús, ¿por qué tenía que sufrir de la forma en que sufrió? ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué tenía que morir crucificado? ¿Por qué no se podía quedarse muerte? ¿Por qué tener que resucitarse? Quizás usted no contempla mucho el por qué, pero quiero tomar un momento para explicar el porqué de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Primeramente nos preguntamos por qué murió Jesús, y espero que la mayoría de nosotros tengamos por lo menos alguna idea de la respuesta al por qué tenía que morir. Primero, murió por nuestra maldad. En Isaías capítulo 53, versículo 5, la Biblia habla de Jesús y dice: mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él no murió como los ladrones que murieron a su lado. Ellos murieron condenados por lo que ellos habían hecho. Jesús murió condenado por lo que nosotros hayamos hecho. Él no murió bajo su propio pecado, a causa de su propio pecado. Murió por nuestras transgresiones. Y ahí creo que encontramos la idea que nos podría ayudar a entender por qué fue crucificado. Claro, la paga del pecado es muerte, la Biblia nos dice en Romanos 6:23. Así que Jesús tenía que morir para librarnos del pecado. No había otra forma. Él no podría simplemente decir: bueno, te perdono, aun si quisiera, porque la paga del pecado es muerte, y Dios, siendo un Dios justo, tiene que demandar la sentencia justa de nuestros pecados, que es la muerte. Jesús tenía que morir de consecuencia por nuestro pecado. Pero si ese fuese lo único, entonces Jesús podría morir de una edad antigua, ¿verdad? Podría morir de causas naturales, como podemos decir. Podría morir de un ataque al corazón. Podría morir decapitado. Hay muchas formas mejores para elegir morir. Si tú me dijeras: Natán, tienes que morir y vas a morir hoy, ¿cómo quieres morir? Yo te daría un montón de opciones, y quizás a lo último pondría crucificado. ¿Por qué? Porque la cruz era algo tan horrible, tan cruel, que nadie lo deseaba. Leí de una persona, no sé, alguien lo dijo, un fanático religioso, que el viernes él se crucificó, en el sentido de que se clavó clavos, o alguien clavó clavos en sus manos y en sus pies. Y yo dije: qué tontera, qué insulto al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Él está diciendo: no es nada. Claro, no es nada, porque no estás haciendo lo que Él hizo, no estás sufriendo lo que Él sufrió. No, pero Él murió crucificado, porque aunque la paga del pecado es muerte, la cruz demuestra lo horrible que es nuestro pecado. Yo creo que muchas veces cometemos el error de pensar de nuestro pecado como una mancha en mi ropa. Si tú estudiaras mi ropa, no, vas a encontrar muchas manchas. Tengo 5 niños y aquí veo algunos pelos, porque también tenemos gatos y perros. Así que si estudias mi ropa, vas a encontrar manchas, y no me preocupa, no me molesta. Así es la vida.
Y creo que así tratamos con nuestro pecado. Decimos, claro, si estudias mi vida vas a encontrar pecado, pero no me molesta, no me preocupa porque al final solo es pecado. Que Dios nos perdone. Nuestro pecado no es una mancha en nuestra ropa. Es más bien quizás como un ácido que nos está quemando la piel, que nos está matando cada día un poco más, porque el pecado es así de asqueroso que Jesús tenía que morir y tenía que morir crucificado. Quizás murió en la cruz para demostrar lo horrible que es el pecado. O quizás murió crucificado para demostrar lo horrible que es la muerte que nosotros merecemos. La muerte que nosotros merecemos a causa de nuestro pecado no tan solo se refiere a la muerte física y ahí se acaba, sino también se refiere a la muerte espiritual, que es la eternidad separada de Dios. Una muerte en el infierno. Y si tú puedes imaginar la escena más cruel que puedas imaginar, le prometo que el infierno es más difícil, más torturoso, más, a nuestro parecer, cruel que lo que puedas imaginar. Si pudiéramos haber estado ahí y ver la forma en que maltrataron a nuestro Señor Jesucristo, si pudiéramos ver la forma en que murió Jesucristo, aún así el infierno es mucho más cruel que eso. Y esa es la muerte que nosotros merecemos. Creo que quizás murió en la cruz para demostrar el tipo de muerte que nosotros merecemos. Murió por nuestra maldad y nuestra maldad demanda la muerte. Murió también en nuestro lugar. En Gálatas 3:13 la Biblia dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Lo que quiero destacar con eso es que Él murió en nuestro lugar. Claro que murió por nuestra maldad, pero murió en nuestro lugar. Quizás lo más escalofriante de la cruz es que esa cruz es la cruz que tú y yo merecemos. Esa cruz, claro, alguien escribió Jesús, el Rey de Reyes, en esa cruz. Pero podrían haber escrito nuestro nombre ahí. Porque es la cruz que yo merezco. Hoy día entiendo que muy poco se practica o se ocupa la silla eléctrica para matar a los condenados. Creo, según lo que vi, todavía se ocupa en los Estados Unidos de vez en cuando. La última vez quizás fue en el año 2020. Pero básicamente ya no se ocupa porque se reconoce que es una forma cruel de matar incluso a una persona que ha hecho cosas muy crueles. Por lo tanto, la idea es que ya no se ocupe la silla eléctrica. Pero imagine por nosotros, si tenemos un concepto, una imaginación de lo que es ser amarrado a esa silla eléctrica y ver a una persona encender enchufar la silla, no sé cómo se hace, y ver todo lo que pasa al cuerpo mientras que esa corriente eléctrica corre por el cuerpo. Ahí tenemos una imagen de lo que nosotros merecemos. Ahora imagine, por favor, por un momento que tú estás amarrado a esa silla eléctrica. Están por enchufarlo, están por prenderlo, están por terminar con tu vida de una forma cruel. Y alguien se levanta y dice: un momento, sáquenlo de la silla, yo quiero colocarme ahí. Imagine que ahora tienes que estar, ahora que estás libre, tienes que ver al que tú amas sufrir lo que tú merecías. No tan solo murió por nuestra maldad, sino también murió en nuestro lugar. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Esa cruz tan cruel era para nosotros, pero Él murió en nuestro lugar. Y murió también para darnos vida. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Mi ilustración con la silla eléctrica tiene sus limitaciones, porque en ese caso veo a alguien morir en mi lugar y yo sigo viviendo la misma vida que antes vivía. Quizás hago algunos cambios en mi vida. Quizás ya no vuelvo a cometer lo que hice para merecer esa silla eléctrica, pero al fondo tengo la misma vida. Pero cuando Jesús murió en mi cruz, me ofrece una vida totalmente distinta. De hecho, es tan distinta que la Biblia usa la ilustración de una vida nueva. Hace algunas semanas con los jóvenes lo ilustré de una forma de que si pintamos, tenemos una hoja en blanco y mancho la hoja, ups,
Ahora ya no, la hoja ya no es blanca y jamás volverá a ser blanca. La única forma de tener una hoja blanca es botar esa hoja y tener una hoja nueva. Lo mismo es cierto con nuestros pecados. Nuestros pecados han manchado nuestras vidas de tal forma que la única forma en que podamos ser limpios es que si Dios nos da una vida nueva. Y luego la Biblia dice que estamos en Cristo Jesús, que claro, como seguimos pecando de vez en cuando, ya no debemos seguir pecando como antes, pero pecamos. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y el pecado ya no nos mancha porque estamos protegidos por Cristo. Pero Jesús murió para darnos una vida nueva. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 6 versículo 2, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú realmente estás en Cristo, si tú realmente has confiado y aceptado el sacrificio que Jesús hizo por ti, ¿cómo seguir viviendo el mismo tipo de vida que vivías antes? Ya no deberíamos vivir para servirnos a nosotros, sino para servir a Dios. Nuestros hábitos deberían ser tan distintos que ya no nos reconocen. Un gato es muy distinto a un perro, tiene deseos, tiene hábitos, tiene prácticas muy distintas. Y en ese sentido, aunque antes éramos gatos, o si prefieres los gatos, aunque antes éramos perros, ahora somos distintos. Porque somos criaturas nuevas, como la Biblia dice en 2 Corintios 5:17. Pero también murió, note por favor, para darnos una relación con Dios. 1 de Pedro 3:18 la Biblia dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En Lucas capítulo 16 Jesús relata la historia de dos personas quienes murieron. Uno se llamaba Lázaro y fue llevado al seno de Abraham porque sus pecados le habían sido perdonados. Otro, la Biblia no nos dice su nombre, era un hombre rico quien fue al infierno. Y estando ahí en el infierno, clamó por misericordia. Pidió que enviaran a Lázaro para darle una gotita de agua, pero Abraham le dijo en Lucas 16:26, además de esto hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios. Estamos separados de Dios y Jesús murió por nuestra maldad, murió en nuestro lugar, murió para darnos vida. Amén. Y murió para llevarnos a Dios, para darnos una relación con Dios. Amén. Ahora mismo hay separación entre el ser humano y Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, esa separación ha existido. Porque Romanos 8, 7 y 8 nos dicen la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero Él murió para quitar nuestros pecados y para llevarnos a Dios. No podíamos venir a Dios en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias justicias o nuestros propios méritos. Pero Jesús murió en nuestro lugar y tomó nuestro castigo para darnos una relación con Dios. Amén. Pero entendiendo que Jesús murió para hacer todo eso, ¿por qué resucitó? La paga del pecado es muerte. Él murió, con eso basta. Él en la cruz dijo, consumado es. Ve, ahí terminó. ¿Por qué resucitar? De hecho, a mi parecer hablamos muy poco, de la sepultura antes de llegar a la resurrección. Hablamos muy poco acerca de la sepultura de Jesús. Destacamos la muerte porque con ella pagó el precio por nuestros pecados. Destacamos la resurrección de Jesús porque también entendemos su significado, pero hacemos muy poca mención de la sepultura de Jesús. Sin embargo, la Biblia hace mucha mención de la sepultura de Jesús. Los 4 evangelios graban este evento con gran detalle. Mateo nos dice que José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Marcos agrega los detalles de que Pilato preguntó al centurión si realmente se había muerto antes de entregarle a José para sepultarlo. Lucas nos aclara que esa tumba nunca había sido usada antes. Juan nos informa que Nicodemo, el mismo Nicodemo de Juan 3, también ayudó a poner las especias en el cuerpo y que el sepulcro quedaba cerca al mismo lugar donde Jesús fue crucificado. Pero cada uno de los evangelios destaca que realmente, literalmente, fue sepultado. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene la sepultura de Jesús? Yo creo que primero demuestra que Jesús realmente murió.
¿Se acuerda de Juan capítulo 11 cuando hablamos de la muerte y luego podríamos decir la resurrección de Lázaro, porque Lázaro volvió a tener vida? La Biblia nos dice en Juan 11:38, Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, es decir, pero él realmente está muerto, Jesús. Estás loco, ya lleva 4 días adentro. Si hubieses venido antes cuando los médicos decían que murió, si hubieses llegado en ese instante y hubieses tocado y hubieses dicho, no está muerto, solo duerme. Y había sucedido con otras personas anteriormente. Entonces Jesús, fácilmente le creemos, pero ya lleva 4 días. Jesús, olvídate, de verdad está muerto. Jesús le dijo en versículo 40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? En cierto sentido, claro, yo sé que está muerto. Si leemos el contexto, cuando le llegó la noticia de que Lázaro estaba muerto, Jesús no vino al tiro. Jesús esperó para demostrar que Lázaro realmente estaba muerto. Para que cuando Lázaro saliera de la tumba nadie dijera, oh, de verdad se tomó una gran siesta. No, sabían que Lázaro estaba muerto y por eso fue sepultado Lázaro, por eso fue sepultado Jesús. Yo he escuchado varios relatos de varias personas quienes dicen que murieron, tuvieron una experiencia sobrenatural y luego volvieron a vivir. Pero todo el tema, el relato de ellos duró unos minutos o algunas horas a lo mucho. En lo personal siempre me queda la duda si realmente murieron o si estaban inconscientes por un rato nomás. Y si Jesús no fuese sepultado por 3 días y 3 noches, muchas personas pensarían lo mismo. Jesús también entendía ese fenómeno humano y creo que por eso dejó a Lázaro ahí por 4 días. Para que ese milagro fuese reconocido como un milagro, tenían que pasar varios días. Pero llegando a Jesús, lo mismo es cierto. Él tenía que realmente estar muerto, tenía que demostrar que había muerto para que la gente creyera que realmente murió. En 1 de Pedro 3:18 le leí antes la primera parte, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y luego dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Como que algunos todavía dudaban de que realmente murió. No, mire, fue sepultado 3 días y 3 noches y luego resucitó, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Para poder llevarnos a Dios, era esencial demostrar que realmente murió. Alguien dijo que no era necesario que Jesús muriera. Si con la sangre de Jesús somos salvos, entonces se podía haber cortado la mano y con una gota de su sangre pagado la deuda de todos nuestros pecados. Suena lindo, pero malinterpretan lo que la Biblia dice en 1 de Juan 1:7. Quizás la sangre de Jesús nos da la limpieza continua de nuestros pecados, pero es la muerte de Jesús que remueve nuestra condenación, porque la paga del pecado es muerte. Es la muerte de Jesús que nos da vida eterna y una relación con Dios. Así que creo que fue sepultado para demostrar que realmente murió. Y junto con eso creo que fue sepultado para demostrar que realmente resucitó. Dios, quien sabe todas las cosas, sabía que la resurrección de Jesús sería debatida desde ese día hasta el fin de los siglos, como nosotros los conocemos. Por lo tanto, quería dejar evidencia clara, innegable, irrefutable, indudable de que realmente hizo lo que siempre prometió hacer. Por eso 3 días y 3 noches en la tumba en vez de solo un día. Por eso pasó 40 días en la tierra después de resucitar y antes de ascender. Por eso 1 de Corintios capítulo 15 dedica casi la mitad del capítulo para grabar, para registrar los testigos quienes habían visto a Jesús resucitado. Más de 500 personas. Y a pesar de toda la evidencia, en ese día muchos prefirieron creer la mentira en vez de la verdad. De hecho, si todavía tiene su Biblia abierta, Mateo capítulo 28, voy a empezar en versículo 11 y leer hasta el 15. La Biblia dice, Mateo 28, 11, y yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reuniéndose con los ancianos, esos son los líderes judíos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid, sus discípulos vinieron de noche mientras dormíamos y lo hurtaron.
Y si esto llegare a oídos del gobernador, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como fueron instruidos, y este dicho ha sido divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, los guardias que estaban ahí para proteger la tumba, vinieron y dieron el relato de lo que sucedió, de que un ángel vino y los dejó inconscientes, y cuando se despertaron, la tumba estaba abierta, una tumba demasiado fuerte para algunas mujeres para mover la piedra, estaba abierta y el cuerpo ya no estaba. Dieron ese testimonio y los judíos, yo creo, entendían, wow, realmente resucitó, pero en vez de creer, en vez de creyeron en la resurrección, pero no creyeron que Jesús había muerto y resucitado por ellos. No creyeron que esa resurrección, ese sacrificio en la cruz era suficiente para pagar la deuda de sus pecados. Entonces, en vez de aceptar el Evangelio, fabricaron una mentira. Y hoy día hay muchas personas tal cual, quienes entienden, incluso quizás creen en el relato bíblico, pero no creen que Jesús es capaz de salvarlos, no creen en el Evangelio y por lo tanto inventan una mentira. Una mentira parecida a esta, quizás lo ha escuchado antes. Si eres bien obediente y haces más bien que maldad, entonces Dios te va a dejar entrar al cielo. Es una mentira que no vas a encontrar en la Biblia, pero son mentiras que personas inventan porque no quieren aceptar que Jesús murió por ellos. La Biblia nos dice en Romanos 4:25, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, eso lo vimos antes, murió por nuestra maldad y resucitado para nuestra justificación. La justificación literalmente significa el acto de justificar. Justificar significa rectificar o hacer algo justo. ¿Quién aquí es justo porque se hizo justo? ¿Quién aquí puede decir, yo me justifiqué? ¿Quién aquí es justo porque siempre ha hecho lo correcto? ¿Quién aquí es justo porque se declaró justo? ¿Quién aquí se ha justificado por sus muchas buenas obras? Y la respuesta es nadie. Sin embargo, hoy día hay quienes son justos y quienes no son justos. La Biblia nos explica, por ejemplo, en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Alguien quizás lee eso, escucha eso y dice, pastor, yo quiero ser uno de los justos, yo quiero ir a la vida eterna. Pero los que hoy día son justos, lo somos porque Dios nos justificó. Amén. La Biblia dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Yo no puedo justificarme, tú no puedes justificarte, yo no puedo justificarte, pero Dios puede. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó para nuestra justificación. No, Dios no justifica por algo que nosotros hacemos. Justifica porque Jesús murió para pagar la deuda de nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Qué hicimos que nos distingue de los que todavía son injustos? Simplemente creímos en lo que Jesús hizo. Romanos 4:5 dice, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, ese es Dios, su fe le es contada por justicia. Dios ve la fe y dice, justificado. Pero si Jesús no hubiese resucitado, no podríamos ser declarados justos, aun si quisiéramos creer. Si Jesús no hubiese resucitado, nuestro héroe hubiera sido un mártir en vez de un redentor victorioso y poderoso para librarnos del pecado. Pero Jesús resucitó. No es una víctima del enemigo, es el Dios eterno. Él puede justificarte. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, ese es Jesús, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto no está en mis notas, pero quiero comentarlo. Jesús no conoció pecado. Toda su vida aquí en la tierra hasta llegar a la cruz sin pecado. Pero estando en la cruz, Dios lo hizo pecado. La Biblia dice que Dios cargó en él nuestros pecados. Y en ese momento, tal como nuestro pecado nos separa de Dios, nuestro pecado separó a Jesús de Dios. Amén. Pastor, ¿qué estás diciendo? Jesús en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios cargó los pecados nuestros en su Hijo y ni podía mirar a su propio Hijo.
Pero cuando Jesús murió, la paga de nuestros pecados también murió. Y cuando Él resucitó, resucitó también demostrando que Él es Dios y demostrando que Él puede justificarnos. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y resucitó para compartirnos su victoria. 1 Corintios 15:57 dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es victorioso. Venció a la tentación, venció al pecado, venció la muerte y aplastó a Satanás en su cabeza. Pero te ofrece la misma victoria. También puedes vencer a la tentación, también puedes vencer al pecado, también puedes vencer al enemigo, a la muerte, y puedes recordar a Satanás que tarde o temprano él estará lanzado al agua de fuego, mientras que tú vives con Dios por siempre. Amén. Pero solo puedes compartir de esa victoria si has aceptado lo que Jesús hizo. Para poder participar de la victoria de Jesús, tienes que aceptar que lo que la Biblia dice es la verdad. Y la Biblia dice que tú y yo hemos pecado. Hemos ofendido al Dios Todopoderoso, el quien creó y sostiene todo el mundo con su poder. Pero a pesar de tu pecado, Jesús murió en tu lugar. Fue sepultado y resucitó para demostrar que Él puede darte vida eterna. Dios ahora ofrece justificarte, hacerte justo, hacerte recto, limpio. Ofrece adoptarte a su familia y hacer de ti, quien eres un vil pecador, hacer de ti un hijo del Rey. Amén. Solo tienes que creer. Tienes que creer que Jesús es el único camino. Es el único camino, no tan solo en el sentido de que no hay otro camino, sino también en el sentido de que Él es el 100% del camino. La salvación, el camino al Padre, no es Jesús más tus obras, no es Jesús más tu obediencia, Jesús más tu fidelidad, Jesús más lo que tú puedes hacer, es lo que Jesús ha hecho por ti. Amén. Y ese es el Evangelio. Amén. Romanos 1:16, la Biblia nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. ¿Y qué es el Evangelio? La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, que es precisamente lo que hemos estudiado ahora: la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús. Eso es lo que Jesús hizo, eso es lo que nosotros celebramos hoy día. Amén. Es lo que Jesús hizo para poder darte vida eterna. Los que hemos creído, los que hemos sido lavados y estamos justificados, tenemos que vivir una vida nueva. Debemos tener un propósito nuevo, una vida limpia. Hoy vamos a celebrar, recordar y anunciar su muerte, sepultura y resurrección. Amén. Y qué mejor manera de hacer esto que por la cena del Señor que vamos a compartir en un momento. Antes de llegar a eso, tomemos un momento ahora para meditar en lo que Jesús hizo por nosotros y la forma en que hemos respondido a Él. Quiero leer un poco de 1 Corintios capítulo 11. Algunos aquí quizás nunca han aceptado el sacrificio de Jesús. A usted le invito a acercarse un momento más. Habla conmigo y podemos salir afuera para que pueda mostrarle cómo puedes tener la vida que Jesús murió para conseguir. Otros quizás han aceptado ese sacrificio de Jesús, pero han vivido indignamente de ese sacrificio. En vez de alejarse del pecado, se han burlado del pecado. En vez de reconocer lo horrible y asqueroso que son sus pecados, en vez de recordar el alto precio que Jesús pagó para esos pecados, siguen pecando. A ellos la Biblia habla en 1 Corintios 11, versículo 26. Dice: porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que, entendiendo esto, con la pantalla de nuestra mente en esa escena horrible de la muerte de Jesús en la cruz, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Es una carga enorme para una persona ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, no dice, mejor no participes. Dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué pasa, pastor, si yo examino mi vida? Quizás lo he examinado y lo encuentro mal. Encuentro que no estoy obedeciendo a Dios. ¿Qué pasa? Bueno, la respuesta sería, debes regresar a donde Dios quiere que estés. Deberías obedecer a Dios. Bueno, ¿y cómo hago eso? Empieza ahora. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas ahora? Confiesa tus pecados a Él. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y lo que tengas que rectificar, rectifícalo. Lo que tienes que cambiar, cámbialo. Pero empieza ahora mismo para que puedas en una conciencia limpia decir, gracias Señor por haber morido por mí, haber muerto por mí. Gracias Señor por haber tomado mi castigo. Y ahora voy a participar, no porque soy digno, sino porque tú me has hecho digno en tu sangre. El versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, no entendiendo lo que Jesús hizo. Así que, versículo 28, examínese cada uno a sí mismo. No vamos a terminar con un himno ahora, vamos a terminar con un momento de oración. Yo estaré aquí, pero si alguien quiere hablar conmigo, la puerta está ahí, salgamos y hablamos. Y los que quieren hablar con Dios ahí mismo donde estén, tomemos algunos minutos para orar, para hablar con Dios, para confesar lo que hay que confesar, para agradecer lo que Él ha hecho por nosotros. Cada uno en su lugar puede orar con Dios. Pueden seguir orando, no deje que mi oración interrumpa la suya, pero voy a orar ahora en voz alta para el grupo y luego vamos a cantar un himno. Señor, Padre, gracias por el privilegio de poder llamarte Padre. Gracias por el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, por la muerte de Jesús en la cruz. Sabiendo, Señor, que nunca podemos pagar la deuda que tenemos. Ayúdanos, Señor, simplemente a aceptar el regalo, a gozar de la vida que usted nos ha concedido y a vivir nuestras vidas conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, por tu cuerpo que fue ofrecido en sacrificio.
por nuestras vidas, por nuestras almas. Y gracias, Señor, por tu resurrección. No adoramos a un Dios muerto, sino un Dios vivo. No adoramos a un Dios débil, sino un Dios poderoso. Más bien adoramos a Él, Dios vivo, el Dios poderoso. Señor, a pesar de nuestras fallas, le agradecemos por seguir corrigiéndonos, por seguir amándonos, por seguir cambiándonos, por seguir conduciéndonos en el camino que usted quiere que andemos. Pero le ruego, Señor, que por medio de tu Espíritu y tu palabra nos sigas transformando, nos sigas cambiando, nos ayudas a someternos a tu voluntad, para que como individuos, como iglesia, podamos ser y hacer todo lo que usted quiere que seamos, todo lo que usted quiere que hagamos. En el nombre de Jesús le pedimos esto. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede auto-identificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.